llegó el fabricante, ¿cierto? Se enteró de que, y él llegó allá a visitar, dijo, ¿y cómo, qué están haciendo ustedes? Y les enseñó que, ok, la primera para qué era y arrancar, y cuando sintieron ese motor y segunda, tercera, cuarta, esto es la maravilla, nosotros estábamos aquí perdiendo el tiempo usando esto sin sentido, sin saber. Entonces tenían todo el poder ahí, pero sin saber, sin conocer el diseño, cómo es que se usa correctamente. En nuestra vida espiritual muchas veces nos sucede igual. Escuchamos una forma o pensamos que es así, tratamos de hacerlo por nuestra fuerza y tratamos de decir, bueno, esto hasta ahí yo alcanzo, de ahí para allá no sé más. Entonces, esta noche vamos a tratar de comprender un poco más el diseño de Dios en cuanto a la mujer. Los esposos la próxima semana, pero yo voy a dar algunos tips ahí para los esposos. Pero las mujeres es esta semana. Entonces, pensemos en cuanto a esta parte que Efesios 5:22, ¿cierto? Lo que nos está hablando es directamente, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo, lo estén a sus maridos en todo. Ok, entonces, yo podría comenzar a explicarles palabras de lo que dice ahí, ¿cierto? Sujeción significa esto y la cabeza, pero yo esta semana que Dios me dio un poco más de tiempo estuve orando y pensando mientras ustedes descansaban y estudiando, diciendo, Señor, dame algo práctico para poder que quede en la mente de cada persona, de cada matrimonio. Entonces, lo que vamos a hacer es algo práctico. Entonces, traten de dejar que Dios nos enseñe y nos hable y que podamos aplicarlo y confiar en el diseño, porque recuerde que el diseño no es mío, está en la palabra. Entonces, es el que diseñó todo, que está queriendo enseñarnos en este pasaje algo que es imposible para las mujeres y que a los esposos nos gusta decirlo, ¿cierto? Cuando a la mujer le dicen sujeción, se eriza, ¿cierto? Y los hombres nos gusta, ¿cierto? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Entonces, son dos palabras que necesitamos comprender dentro del contexto. Entonces, vamos a entrar en la primera y vamos a ver lo que es diseño. Ok, entonces pensemos, vamos a mirar primero de acuerdo al mundo, ¿sí? Entonces hay un diseño que no es como el del carro que enseñaron en reverso, ¿cierto? Que solo tenía reversa y no más. Entonces el mundo también nos enseña un diseño y entramos en ese diseño y nadie nos saca de ahí. Entonces lo ideal es un triángulo, ¿cierto? Siempre pensamos que Dios está por encima de todas las cosas. Ok, el esposo o el hombre y la esposa, ¿cierto? Entonces ese hombre le ruega a Dios por una esposa, ¿cierto? Y la esposa también por un esposo. Y se lo da, entonces como el triángulo gira y da vueltas, entonces ahora la esposa se pone arriba, Dios a un lado y el esposo al otro, dice, yo soy la que dirijo. O el esposo hace lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora ya Dios me respondió, entonces Dios pase a un lado y yo soy el que voy a mandar y a dirigir esto. Entonces depende quién y cómo lo ha recibido. Entonces es lo que vemos en el mundo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando se conocen, amor 100%, 120, ¿sí? Vuelan, yo te paso los océanos, yo salto, yo vuelo, yo Superman. Pero a la semana siguiente, bueno, unos mesecitos después, espero, ya el hombre no da sino 50% o 40%, ¿sí? Ya no, ya 100%, 120 ya se acabó. Y la mujer igual. Entonces no llegan sino hasta ahí. Y ya se hace una línea divisoria. Entonces comienzan los problemas, comienzan cada uno a conocerse. Ok, es como cuando los arquitectos, los ingenieros diseñan un puente, ¿cierto? Ellos lo hacen para que funcione, ¿cierto? Lo mejor que pueden de acuerdo a los diseños, de acuerdo a las estructuras, de acuerdo a todo. Pero cuando ya lo autorizan y comienzan a pasar los carros de 3 toneladas, de 4, ¿sí? Entonces ahora comienza el diseño a salir las fallas, ¿cierto? Entonces, ¿el problema es de los vehículos que están pasando? No, el problema es del diseño, ¿cierto? De los que diseñaron que quedó con fallas.
Entonces, igual nosotros cuando nos casamos y viene el primer choque, entonces, ¿qué es lo que sale de nosotros? Cuando la esposa nos dice, en mi casa sacaba la basura mi papá, pues en mi casa la sacaba mi mamá. Y ahí comienzan las cosas, ¿cierto? Entonces, comienza a salir de cada uno las fisuras, ¿cierto? Como fue educado, como fue enseñado, y a mostrar de cada uno lo que hay adentro, lo que en el noviazgo no se conoció, porque éramos águilas cuando estábamos de novios, pero ahora ya aterrizamos y ya sabemos que somos pajaritos y mostramos lo que somos. Entonces comienza a salir eso, entonces, ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entran en un círculo alienante y entonces dice, no ama. La esposa dice, es que él no me ama. Y el esposo dice, es que usted no me respeta, ¿cierto? Y ahí entran en ese círculo y ahí nadie puede salir. Entonces, cuando usted me ame, yo lo voy a respetar. Y él dice, cuando usted me respete, entonces yo comienzo a amarlo. ¿Y quién va a dar el primer paso? A mirar, ¿cierto? Entonces, ahí el no amar, el esposo comienza a someterla a la fuerza, a abusar, a gritar, a todo lo que sabemos que pasa, lo que hemos visto y otros ejemplos más, ¿cierto? Igual la mujer dice, pues yo estoy preparada y yo no necesito de ningún hombre, ni de Dios, ni de nadie. Yo puedo cuidarme y cuidar a mis hijos y la mujer puede hacer lo que quiera, ya está demostrado. Y todo lo que sabemos que el mundo está predicando y enseñando, ¿cierto? Entonces ahí vemos, ese es el sistema del mundo. Y ahí hasta que llegan al extremo y la solución es el divorcio. Y la mujer dice, se me acabó el amor, ¿cierto? O el esposo, que es el que dice, a mí se me acabó el amor, ya no. Todo ese 120% que tenía yo no sé a dónde se fue, pues ya no siento nada. Entonces comenzaron por un sentimiento, por un romance, por algo que en ese momento la atrajo o lo atrajo, pero no hay ningún compromiso y parte interior de ser lo que realmente somos, ¿cierto? Ahora, ¿quién nos entrena para el matrimonio? Nadie, ¿cierto? Entonces, toca entrar como dicen, y ahí, como dicen aquí, a los golpes se aprende, echando a pique se aprende, ¿cierto? Hay adagios que siempre tenemos, entonces ahí vamos a los golpes, ahí vamos poco a poco. Entonces, lo que pasa siempre ahí es que más aislamiento, más dolor, más rencor, y hasta que la solución es el divorcio. Ya no nos aguantamos más, entonces mejor, yo ya vi otra que sí, ella me estaba encendiendo el corazón y ya el amor me comenzó, pero con usted no. Y vamos repitiendo ese ciclo, ¿cierto? Y es la mentira que el mundo nos ha dado. Entonces, pensemos ahora en el diseño que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a mirarlo y vemos, ok, la Trinidad como hemos estudiado, Dios Padre, Dios el Verbo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, no es que Dios Padre es Dios el Verbo o Dios el Espíritu Santo, no son representaciones, son tres personas, pero un solo Dios verdadero. Entonces hay una pluralidad, en la pluralidad hay unidad, en la pluralidad hay autoridad, hay roles, y ellos son perfectos y funcionan en la perfección. Entonces ahí está el diseño con lo que Él ha hecho y diseñado todas las instituciones y a nosotros mismos. Entonces pensemos ahora en que Dios, el Verbo, ve que estamos nosotros separados, ¿cierto? En toda la Trinidad de ellos. Entonces, él ahora en Filipenses 2, que lo hemos visto estas veces, si lo pueden volver a leer desde el versículo 2, 3, 4, pero el 5, 6, 7 y 8 nos habla que él, siendo como Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. O sea, él no fue enviado, él no fue, bueno, le toca ir a usted como entre los tres a ver a quién le toca la balota. No, él por sí mismo decidió humillarse y venir, ¿cierto? Ahora, vemos que el Padre autorizó, entonces se hizo hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como vemos. Entonces, 1 Corintios 15, 3, 4 nos dice, ¿cierto? Que Pablo dice que así lo que él mismo recibió, así nos lo enseñó, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces era algo que ya estaba profetizado, que estaba anunciado, que estaba prometido y fue el cumplimiento. Y Juan 3:16 nos dice que el Padre de tal manera, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces vemos la Trinidad actuando, ¿cierto? Cuando hablamos de Dios estamos hablando de los tres. Cada uno tiene un rol en cuanto a la salvación y es lo que vamos a mirar. Entonces, Cristo viene y se somete, se sujeta a venir a este mundo para alcanzarnos para salvación, ¿cierto? Entonces vemos que la humillación no tiene nada que ver con inferioridad, ¿cierto? Porque Cristo es exactamente igual al Padre y al Espíritu Santo. Entonces no es que Él era menos y por eso le tocó a usted. No, sino que Él voluntariamente lo hizo. Y dice que siendo Dios mismo, ¿cierto? Entonces Él lo hizo. Más bien, después de que Él hizo todo eso, el Padre, ¿qué hizo? Lo exaltó por encima de todo, ¿cierto? Entonces no fue por eso que le dijo, si va yo lo exaltaré. No, Él lo hizo pensando en el amor que son ellos para alcanzarnos a nosotros y darnos la puerta de regreso, el perdón. Ok, el propósito entonces, ¿por qué Él hace eso? Si nosotros entendemos el propósito de cada cosa, pues vamos a entender mejor el diseño. Entonces, para el perdón de pecados y reconciliación con el Padre. Hebreos 2:10 nos habla que Cristo es el autor de la salvación, o sea, que Él mismo tenía que ser santificado, ¿cierto? Para ganar, para ser el autor de la salvación. Entonces, Él mismo lo hizo en perfección. Él mismo se humilló perfecto, Él mismo vivió perfecto y Él mismo entregó su vida perfecto para autor de la salvación. No, nadie más podía hacer eso. Ahora, ¿ustedes piensan que si Dios hubiera creado otra pareja que no se llamara Adán y Eva, otra pareja perfectos, les hubiera dado un mandamiento otra vez, hubieran cumplido? Igual, nuestra tendencia es pecar, es eso, ¿sí? Entonces, por eso Dios era el único que Él mismo podría alcanzar esa salvación. Entonces, por eso es el autor de la salvación. En 12:2 nos habla de que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, la salvación es por obediencia y porque cumplió toda la ley. Y la fe es porque dependió, se hizo un humano y dependió totalmente del Padre y caminó hasta la cruz. Entonces, ahí nos deja el diseño, el modelo de cómo podemos vivir nosotros en este mundo dependiendo del Padre, ¿cierto? Ok, entonces, entendiendo ahora eso que aún dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, ¿cierto? Él sufrió tal contradicción de pecadores, porque fue a la cruz, aún sabiendo eso, pero Él sabía que el Padre lo iba a levantar y que iba a haber salvación para muchos, para los que le recibieran. Entonces, ahora vemos aquí que el propósito es entonces a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es la tercera persona de la Trinidad, a través de Él que Él viene y hace una obra del nacimiento de nuevo, de santificación. Ya aprendimos en el versículo 18 que la llenura del Espíritu Santo es la que nos lleva a obedecer los mandatos del Señor. Sin la llenura del Espíritu Santo, imposible obedecer a Dios, porque es una vida perfecta, una vida sobrenatural. Entonces, perdón, necesitamos entender cómo están trabajando cada uno en la salvación. Ahora, ¿cómo se logra eso? Entonces, muy rápido. Jesucristo el Salvador. Entonces, el amor del Padre, ¿sí? La decisión del Hijo de humillarse, de entregarse, de obedecer, y el Espíritu Santo, la obra de Él también de santificación, de venir a nosotros y morar en nosotros para hacer una obra de santificación, de transformación y de sellarnos hasta el día de la redención. Entonces vemos la salvación perfecta de Dios, el diseño de Dios perfecto. Ok, entonces ahora vamos a mirar en cuanto a la parte de lo que hace el diseño en Él mismo, pero para lo que es las parejas. Entonces ahora, Dios Padre igual, Dios el Verbo, Dios Espíritu Santo. Entonces Él crea primero al hombre, ¿cierto? Lo crea perfecto. Al hombre lo crea espíritu, alma y cuerpo. Eso está en Génesis 1:27 y el capítulo 2 del 15 al 18 y el 24 al 26, donde Él diseña y da el mandato. Ahora, si preguntan, ¿y dónde dice espíritu, alma y cuerpo? Muy bien, por la pregunta, porque no tienen que comer entero. Primera Tesalonicenses 5:23. Entonces anótenlo y después van a ver allá y dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí Él nos dice cómo nos formó. Entonces, ellos son tres
tres partes, sí, pluralidad, uno solo. También nos creó a nosotros espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el espíritu, es la parte de comunicación con Dios. El alma es donde tiene intelecto, voluntad y emociones. Y el cuerpo, que es el vehículo que Dios nos dio. Entonces tenemos ahí la parte en cuanto a semejanza de Dios. Él nos creó a imagen y semejanza de Dios. Tiene que ver con eso también. También nos dio intelecto, ¿cierto? Una mente perfecta, pero limitada. Él tiene una mente completa, perfecta. Él es soberano. Nos dio voluntad a nosotros, pero con responsabilidad también. Él ama y aborrece el pecado y al pecador. A nosotros también amamos o odiamos, ¿cierto? Las emociones. Entonces, igual Él nos transmite atributos comunicables que Él nos dio a nosotros y los incomunicables que son los que solo Dios tiene, omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable. Solo son atributos de Dios que pertenecen a Él únicamente. Entonces, por eso nos da a nosotros esa parte que son comunicables. Entonces, al crearnos a nosotros, ok, ¿cuál es la relación entre la Trinidad? Entonces, Dios el Verbo glorifica al Padre, al humillarse Él glorifica al Padre. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, al Verbo y a Dios Padre. Esa es la relación entre ellos. Entonces, así es que ellos se relacionan. Dios el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo y glorifica al Padre. Entonces, esa es la relación entre ellos tres. Ok, ahora hay un diseño que Dios dio también, que anoten 1 Corintios 11:3. Ok, dice ese versículo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces ahí está el diseño. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces ahí nadie es inferior ni nadie es superior. Bueno, Dios es perfecto, pero entre hombre y mujer igual Él nos creó a imagen y semejanza de Él, exactamente iguales, y no hay ninguna diferencia, ¿cierto? Entonces vemos que es diseño, que es como Dios diseñó y delegó autoridad también. Es por creación, no es por capacidad, porque Dios no está luchando esa unidad o quién es el mayor por poder o capacidad, no, es por mostrar el amor, por reflejar su carácter, lo que Él es. Entonces ese es el diseño. Entonces ya tenemos ahí el diseño de Dios también, para que veamos que no, alguien me dijo, es que el que escribió la Biblia es machista también. Entonces, bueno, ya si entramos con Dios, yo no escribí eso. Nos toca hablar con Dios y con el Espíritu Santo y con Cristo, y en la eternidad puede ser una pregunta que podemos hacerle a Dios, de por qué Él lo hizo así. Ahora vemos el diseño de los, se me descuadró esto y lo tenía bien, pero bueno, ustedes entienden que esposo, esposa e hijo, ¿cierto? Sí, Dios da. Entonces, el diseño que Dios hizo con el hombre y la mujer, que son iguales, ¿cierto? Pero diferentes en cuanto a su parte física por la creación, por el mandato de procreación, y que es una raza, entonces Dios los hizo así. Pero igual la mujer la creó espíritu, alma y cuerpo, exactamente igual. Su diferencia es en la parte física. Entonces, ahora, ¿qué hace la esposa? ¿Qué es lo que dice la palabra? La esposa es la corona de su esposo, ¿cierto? Es la que lo glorifica. Dios se la dio para hacer la gloria del hombre, ¿cierto? Ok, los hijos glorifican a la esposa y glorifican al esposo. Entonces vemos igual el diseño en cómo él se relaciona. Entonces también en el diseño del matrimonio lo diseñó exactamente igual. Entonces, si funcionamos así, estamos entonces viviendo de acuerdo al diseño de Dios. Ahora, eso lo podemos cumplir solo por la llenura del Espíritu Santo. Recuerden el versículo 18, sed llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Es ahí donde podemos comenzar a vivir ese diseño, no es por fuerza de nosotros. Entonces, ahora vamos a comprender en cuanto a lo que es el matrimonio, en cuanto a entrar a ver el versículo que estamos estudiando hoy, ¿cierto? Entonces nos dice, ok, Dios pone al esposo como cabeza, ¿cierto?
otra vez, no es porque es superior o más inteligente o más, no. Hay mujeres mucho más capaces, inteligentes, de todo, hasta fuertes, que pueden hacer muchas cosas. No se trata absolutamente nada de eso, se trata de orden de creación y de diseño porque Él lo hizo. Entonces, ahora vemos ahí que la esposa, Dios le pide algo a la esposa, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 22 de Efesios 5? Las casadas estén sujetas, ¿cierto? A sus propios maridos, como al Señor. Entonces, ese como al Señor también es importante entenderlo, ¿cierto? Porque a veces me han preguntado, dice, y entonces mi esposo puede hacer lo que quiera conmigo. No, no puede hacer lo que quiera, porque dice, como en el Señor. O sea, el Señor da los parámetros, ¿cierto? Porque Él mismo es el de la salvación y es lleno del Espíritu Santo. Entonces no tiene que ver nada fuera de lo que Cristo nos está diciendo. Entonces la esposa le dice, ok, la palabra que usa para sumisión y sujeción es una palabra que se usaba militarmente, o sea, era algo ponerse bajo autoridad, ¿cierto? Pero eso no significa que es inferior, sino que pues está confiando en una persona que es responsable, ¿cierto? En un buque, en un barco, en un avión hay un capitán y hay un asistente, un subcapitán o como le llamen, ¿cierto? En todo lado, que está igual de capacitado al capitán para en cierto momento, si él necesita tomar el control, entonces lo puede hacer. Entonces, inclusive tiene más recursos muchas veces porque el capitán siempre está preguntando, ¿cierto? ¿Y qué piensa de esto? Entonces, esa es la idea de lo que Dios hizo. Entonces, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré una buena competencia? ¿No? Por eso es que estamos así. ¿Cuál versión estamos leyendo? Le haré le haré ayuda idónea. Ayuda idónea es algo perfecto, algo que encaja. No es que Él hizo dos piezas y ahora las funde con soldadura y martillo. No, Él hizo una sola pieza y sacó del hombre la costilla y creó la mujer. Entonces ya está diseñada para que ahora encaje perfectamente de acuerdo al diseño que Dios nos ha dado. Pero como llegamos todos invertidos, ¿cierto? Entonces queremos a la fuerza entrar en el diseño sin entender. Y necesitamos primero comenzar a aparejarnos para poder entonces entrar en el diseño de Dios, sin ninguna fuerza, sin ningún estorbo que está haciendo. Entonces, lo que está allí diciendo es, el mandato lo da Dios, el mandato no lo está dando el hombre, porque muchos, yo he hablado en consejería con personas y después el esposo dice, él me está diciendo que yo tengo que sujetarme a él en todo. Entonces yo le digo, pero no es él el que, ¿dónde dice que Norberto tiene que someterse a la esposa, de someterse a todos? No, es Dios el que da el mandato a la esposa, ¿sí? Que hay un propósito por la sujeción, así como hubo en Cristo un propósito, también en la mujer hay un propósito para la sujeción. Entonces, ahora vemos qué es lo que le pide a la mujer, ¿cierto? Dice, ok, llena del Espíritu Santo, eso es importante, que es hija de Dios, ¿cierto? Y que está en comunión, se sujeta y se hace obediente en Cristo, ¿cierto? Es en Cristo, es dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Entonces, ahí es algo voluntario que la esposa decide confiar en el Señor, ¿cierto? De que la persona que le dio, Él es la cabeza de esa persona también y que su tarea es completarlo a Él, hacer lo posible para que Él pueda ser el líder, para que Él pueda ser la persona responsable de esa institución que es el matrimonio y cumplir con lo que Dios pide para eso. Entonces, ¿recuerdan en el Edén cuando pecaron, a quién llamó Dios primero? Y eso que la mujer fue la que fue engañada. ¿A quién llamó Dios primero? Al hombre, ¿cierto? Y después la mujer y así sucesivamente. Entonces, igual el hombre, nosotros somos responsables de ese matrimonio, de lo que Dios nos entrega. Y nos dio una mujer tan capaz que muchas veces peleamos y dicen, no, es que usted puede hacer todo sola. Gracias a Dios que nos dio una mujer que es tan capaz, porque Dios sabe que a nosotros nos faltaba, en qué áreas y qué necesitábamos. Entonces necesitamos entender y aceptar nuestras debilidades también y recibir lo que Dios nos ha dado también a través de esa esposa. Entonces, el propósito por el cual la mujer, Dios le dio el mandato. Entonces, miremos 1 Tesalonicenses 2:11,
pero solo vamos a leer el 14 y el 15. Después ustedes lo leen allá en casa, pero llenas del Espíritu Santo, y si no se van a desmayar, por favor. Primera Timoteo 2, y vamos a leer el versículo 13. Dice, porque Adán fue formado primero, ¿cierto? Después Eva. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, ¿está diciendo que la mujer si no tiene hijos no es salva? No está diciendo eso. Entonces es un versículo porque está hablando de engendrar, ¿cierto? ¿La mujer engendra? No, es el varón. Entonces está hablando de otra cosa, está hablando, engendrar está hablando de hijos espirituales. Ya está hablando de que tiene fe y amor, ¿cierto? O sea, es hija de Dios. Entonces, lo que está diciendo ahora es que el propósito de ellas son sujetarse, confiar en Dios. Entonces ahora van a ver el diseño de Dios, que la esposa se sujeta al hombre, ¿cierto?, para completarlo, y el esposo es el líder, ¿cierto?, es el pastor, es el protector y es el proveedor, ¿cierto? Es un anticipo, el próximo semana van a darle a los hombres, pero ese es el propósito del hombre. Entonces la esposa, el propósito es que si ella cumple su rol, entonces ahora sus hijos van a ser los primeros discípulos, van a ser los que van a ser salvos. Entonces, primero, si ellos ven en la familia, una familia que revela el evangelio, que revela el amor de Cristo, que revela el perdón, entonces los hijos van a creer en una forma en donde se les puede compartir el evangelio. Eso es lo que hacemos aquí con los padres cuando presentan sus bebés, ¿cierto? ¿Qué les decimos? 3 preguntas. Divorcio ya no existe. Que ustedes se comprometen a vivir el evangelio de Cristo juntos, o sea, en la forma que Dios nos manda, y que cuando tenga edad, ustedes le van a presentar el evangelio a ese hijo. Entonces, esa es la responsabilidad de los padres, es el privilegio de los padres, de que sus primeros hijos espirituales engendrar son ellos. Ahora, si no pueden tener hijos, no se afanen, porque Dios tiene un plan perfecto en ese diseño. Entonces dice que más son los hijos de la estéril que la de la que puede tener, ¿cierto? Porque puede adoptar, puede engendrar muchos hijos también, en el sentido de que ella no puede tener. Entonces el valor principal es los hijos espirituales, que son para la eternidad. Ahora, ¿ustedes les gustaría ver su tercera y cuarta generación de sus hijos, nietos, bisnietos y el siguiente? Pues si hacen la tarea bien con sus hijos, los van a ver después a ellos también, porque ellos van a hacer la misma tarea con sus hijos y la siguiente generación va a hacer lo mismo. El pueblo de Israel fracasó por eso, porque la primera generación hizo el trabajo bien. Cuando ellos salieron y vieron el poder de Dios y todo, compartieron con sus hijos, pero ya los hijos no compartieron igual con sus otros hijos, sino ya fueron más frágiles, más débiles, y comenzaron a infringir la ley y ya no a temer a Dios, y comenzaron a apartarse, y la cuarta generación pues ya ni estaba. Entonces es responsabilidad de nosotros. Esto no es porque el hombre sale ganando o porque cualquier cosa que tengan en la mente que el mundo les mete, no tiene que ver nada con eso, es glorificar a Dios, porque ese es el propósito por el cual Dios dio el diseño. Entonces así debe ser en cuanto a lo que es la esposa. Entonces viendo esa parte en cuanto a lo que es el diseño, entonces la mujer necesita también, porque dice, pero si el hombre entonces no quiere y él no sirve, aún dice en 1 Pedro 3, capítulo 1, ¿cierto?, que las mujeres estén sujetas a sus maridos, ¿cierto?, sin palabra, para que los que no creen sean ganados sin palabra. Entonces, aún los incrédulos, cuando la mujer cumple el propósito de Dios, Dios actúa aún en el incrédulo para salvación. Entonces es algo perfecto. No es la mujer que lo tiene que salvar o que tiene que hacer todo lo que él diga. No estamos hablando de eso, que le da órdenes y que ella tiene que obedecer. No, ahí está, el esposo es el que ama y la mujer es la que respeta. El mandamiento para uno es amar y la mujer respetar. El propósito de respetar, ¿qué es? Es que esa persona que Dios me dio es digna del respeto, de la admiración de esa esposa y del apoyo, y de saber que es la persona que está al frente dirigiendo y liderando ese matrimonio que Dios les dio. Pero si el hombre no es líder,
necesitas apoyarlo. Eso es como cuando los hijos, es que mi papá no merece que lo honre. No, él no está diciendo honre a los padres que son buenos, honre a padre y madre, punto, ¿cierto? Que es el primer mandamiento con promesa. Entonces necesitamos comprender que a cada uno Dios nos da el mandato, los roles, y necesitamos cumplirlos dejando que Dios actúe en su diseño y Él va a obrar en la forma que lo está haciendo. Pero necesitamos hacerlo confiando, no con manipulación o con una carta debajo de la manga o tratando, porque a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Ok, entonces volvemos otra vez al sistema del mundo, ¿cierto? Como empezamos. Entonces, el problema está ahí y nosotros desafortunadamente hay muchos matrimonios cristianos, creyentes, hijos de Dios, que se está viviendo así. Y peor, aún viven los incrédulos, y por eso dicen, yo qué voy a ir allá si nosotros vivimos mejor que estos que dicen que son cristianos. Todos los días, oye, como gritan y botan las ollas y los platos, y por lo menos nosotros no rompemos la vajilla, por lo menos no gritamos. Y hay muchos que hasta mejor viven que un cristiano. Y es cierto. Entonces necesitamos nosotros entender que esto no es lo correcto. Necesitamos comenzar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer si estoy ahí atrapado en ese círculo alienante que no puedo salir? Que no, es que si yo comienzo a amarla, entonces ella me va a ganar la ventaja, y la esposa, si yo comienzo a respetarlo, entonces ya ahora sí que no, ¿qué voy a hacer yo? No, es que somos hijos de Dios los dos. Necesitamos confiar que ya la salvación, que Dios me va a cuidar a mí. Entonces, lo que la esposa tiene que hacer y el esposo es primero que todo buscar a Dios. El problema es cuando buscamos a la esposa primero o ponemos a la esposa por encima de Dios, o lo contrario, ¿cierto? El esposo pone a la esposa o la esposa al esposo. Entonces, Dios dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces aún dice, el que ama más a padre, a madre, a hijo, al quien sea, no es digno de ser mi discípulo. Entonces eso es claro, yo necesito primero que todo buscar a Dios por encima de todas las cosas, independientemente. La forma de escapar de ese círculo alienante es que yo voy a ir a mi Padre, voy a buscarlo, voy a confesar mi pecado, perdonar lo que tengo que perdonar. Ya estudiamos la lección del perdón o la enseñanza del perdón, ¿cierto? Quítese de vosotros todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿cierto? Entonces eso ya uno tiene que haberlo hecho, ese balance y tener paz de Dios para poder entonces hablar con Él y tener mi comunión diaria con Él. Cuando ya tenga eso, entonces ahora el matrimonio cristiano se vive en la parte de arriba. Por eso es lleno del Espíritu Santo. La única forma es estar arriba en comunión con Dios y con Cristo, un matrimonio cristocéntrico, entonces vamos a vivir una vida diferente. Si alguno de los dos se baja, ¿cierto? Porque todo el tiempo parecemos en tobogán, subimos y bajamos. Dios dice que somos como el hombre de doble ánimo, ¿cierto? Como las olas, habla en Santiago, ¿cierto? Que si uno es así, Dios no le va a responder nada, no le va a dar nada. Porque nosotros necesitamos ser hombres de carácter y mujeres de carácter también. En vez de estar para arriba y para abajo, ok, cuando si me ofende el esposo, yo lo perdono. Ah, pero es que me ganó la pelea. Pues déjelo que el Señor, Él ya venció. Esto no se trata de quién es el vencedor y quién es el vencido. No, esa pelea no es con nosotros, la pelea no es con carne y sangre, es contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad, que son los que están queriendo dañar el diseño divino para decir que los hijos no se casen. ¿Para qué se casan? Si mire el matrimonio de sus papás y eso, ¿para qué? ¿Cuál Cristo? ¿Cuál Biblia? ¿Cuál palabra? Eso no sirve. Entonces nosotros mismos somos de mal testimonio para nuestros hijos. Entonces necesita, ahora, ¿qué es lo que necesita? Sumisión para la mujer está en 4 palabras. ¿Qué es lo que necesita? Confianza en Dios, en su diseño, en sus promesas, compromiso, que significa obediencia, ¿cierto? Con el Señor y con el rol, el mandamiento que le dio de ser la ayuda idónea para su esposo, ¿cierto? De que él sea un éxito, y así es el diseño que Dios ha hecho. La comunión con Dios entonces va a ser algo que fluye.
y la confesión que Él nos dio para cuando pequemos o cuando seamos ofendidos o cuando nos desviemos, entonces podemos confesar y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios nos está diciendo que ese es el diseño. Dios dice en los mandamientos, en los 10 mandamientos, está hablando en cuanto a los padres, ¿cierto? Dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Aborrecer significa no vivir de acuerdo al plan, al diseño de Dios. Yo estoy diciendo, yo puedo vivir mejor que eso que usted hizo y que me está diciendo que yo debo hacer. Eso es de los que le aborrecen. Entonces la tercera y cuarta generación de nuestros hijos va a sufrir las consecuencias porque lo van a repetir cada vez peor y más lejos. Y Él dice, pero tengo misericordia, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los mandamientos se guardan no para salvación, los mandamientos se guardan por amor al Padre porque somos hijos. Entonces Él ya nos dice en cuanto a eso de que si me amáis, guardad mis mandamientos. No es para salvación porque ya Cristo nos dio la salvación. Ahora es una relación que Él quiere que nosotros tengamos con Él. Entonces, mujeres, que Dios les dé sabiduría, que puedan rendirse al Señor y Dios va a cuidar de ustedes. Él, de acuerdo a ese diseño, si el esposo falla, ok, dice Dios que Él es el esposo de las viudas. Si los hijos fallan también, o la esposa dice que Él es el padre de los huérfanos. Entonces, que si es estéril, más son los hijos de la estéril que de la que puede tener los hijos. Entonces, en cada parte del diseño, si llega a fallar, si nosotros pensamos que falla, Dios lo ha cuidado y es perfecto para responder y cuidar a cada uno de nosotros. Entonces, que Dios nos ayude para poder ser obedientes y confiar. Esto es lleno del Espíritu Santo. No es que yo confío, tengo compromiso, comunión y confieso y soy lleno del Espíritu Santo. No. Primero debo ser lleno del Espíritu Santo y después viene la confianza, el compromiso y viene la comunión y viene la confesión también. Entonces, que el Señor nos ayude como matrimonios en impacto. La meta de nosotros y nuestra oración es alcanzar a otros matrimonios que están sufriendo y pasando necesidad. Hay muchos matrimonios que se están divorciando, hay muchos matrimonios que están solo por conveniencia. Y Dios nos ha dado a nosotros la vida y el Espíritu Santo que tenemos para alcanzar a otros. Recuerden que aquí tenemos, esto es solo una enseñanza en cuanto a sujeción, pero tenemos el segundo miércoles de cada mes, matrimonios. Si usted quiere saber más en cuanto a matrimonios, esta semana, el miércoles, va a haber otra vez, es una vez por mes que tenemos esa reunión y podemos profundizar un poco más. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu gran